Los susurros comenzaron en cuanto entró en el salón de fiestas. Podía verlo en sus ojos, esa mezcla de lástima y juicio que acompaña a alguien que no encaja del todo. Sentí un profundo dolor por Lucía mientras se abría paso entre la multitud con su sencillo vestido, con la cabeza bien alta a pesar de todo. No se suponía que estuviera allí ese día. Nadie esperaba que apareciera después de lo sucedido, pero Lucía nunca fue de las que hacen lo que la gente espera. 3 meses antes, había visto su mundo derrumbarse. Estábamos sentados en nuestra cafetería favorita cuando recibió la llamada. Se le desvaneció el color mientras escuchaba, y el café se le enfrió entre las manos temblorosas. Pospuso la boda, susurró después de colgar. Su familia cree que no soy lo suficientemente buena. Las lágrimas llegaron después, en privado. A Lucía nunca le gustaba mostrar su dolor. Hija de padres inmigrantes que trabajaron en varios empleos para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron, Lucía había luchado por todo en su vida. Cuando se enamoró de Miguel, el hijo de una de las familias más influyentes del pueblo, la gente decía que no duraría. Mundos diferentes, murmuraban entre dientes. Ella nunca encajará en su vida. Pero Miguel parecía diferente, inafectado por el estatus de su familia ni por las expectativas que conllevaba. Hasta que la presión se volvió excesiva. Recuerdo la noche en que me llamó, con la voz quebrada, mientras me contaba cómo la madre de Miguel lo había acorralado después de la cena del domingo. Piensa en tu futuro, le había dicho su madre. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Qué hay de tu carrera? ¿Tu apellido? Día tras día, las dudas se sembraban, se regaban y se dejaban crecer. Y finalmente, echaron raíces. Las invitaciones de boda ya estaban enviadas cuando Miguel pidió posponerlo. Sus palabras exactas, pronunciadas en el aparcamiento del restaurante donde habían tenido su primera cita, fueron: quizás nos estamos precipitando en algo para lo que no estamos preparados. Lucía sabía lo que eso significaba en realidad. Había oído los susurros, visto las miradas, sentido el juicio. No pertenecía a la familia adecuada. No tenía los antecedentes adecuados. No era lo suficientemente refinada, sofisticada ni conectada. Así que, cuando la vi entrar en aquel salón de fiestas 3 meses después, no podía creer lo que veía. Los murmullos recorrieron la multitud al instante. No es su ex. ¿Qué hace aquí? ¡Qué vergüenza! Observé cómo la gente se removía incómoda, algunos ocultando sus sonrisas con copas de champán, otros mirándola fijamente. Nadie se acercó. Nadie excepto Ana, la prima de Miguel, que siempre había sido amable con Lucía, quien la abrazó brevemente antes de que su madre la apartara. Lucía estaba sola junto a la mesa de regalos, con la mirada fija en la entrada. Esperando. Los minutos se alargaban dolorosamente. Quería acercarme a ella, pero algo en su postura me decía que me mantuviera alejado. No se trataba de amistad ni de consuelo. Era algo completamente distinto. Cuando Miguel finalmente apareció en la puerta, la sala quedó en silencio. Estaba guapo con su traje a medida, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa practicada y serena, el hijo perfecto de una familia perfecta. Hasta que la vio. La sonrisa se quebró. Su paso vaciló. Por un instante, algo crudo y real atravesó la pulida fachada. Nadie esperaba lo que sucedió después. El padrino de Miguel se acercó, inclinándose para susurrarle algo al oído. Miguel asintió, con el rostro impenetrable. La coordinadora de bodas intentó desesperadamente dirigir a los invitados a sus asientos, para mantener el ritmo cuidadosamente orquestado de la velada. Pero Miguel ya no seguía el guión. Caminó directamente al centro de la sala, donde se había instalado un micrófono para los brindis y anuncios de la noche. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluida la de Lucía. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó, con voz firme pero diferente. Menos controlada. Más auténtica. Se supone que esta es una celebración del amor y el compromiso. De elegir a alguien con quien caminar por la vida, sin importar los desafíos que se presenten. Su madre se puso de pie, con expresión alarmada. Su padre le puso una mano en el brazo para contenerla. Pero me he dado cuenta de algo importante, continuó Miguel, mientras sus ojos se posaban en Lucía entre la multitud. Me he dado cuenta de que el amor verdadero no se trata de conveniencia ni de expectativas. No se trata de apellidos, círculos sociales ni de lo que piensen los demás. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas abandonadas. Lucía permaneció inmóvil, su rostro no revelaba nada, los susurros comenzaron en cuanto entró en el salón de fiestas. Podía verlo en sus ojos, esa mezcla de lástima y juicio que acompaña a alguien que no encaja del todo.
Sentí un profundo dolor por Lucía mientras se abría paso entre la multitud con su sencillo vestido, con la cabeza bien alta a pesar de todo. No se suponía que estuviera allí ese día. Nadie esperaba que apareciera después de lo sucedido, pero Lucía nunca fue de las que hacen lo que la gente espera. 3 meses antes, había visto su mundo derrumbarse. Estábamos sentados en nuestra cafetería favorita cuando recibió la llamada. Se le desvaneció el color mientras escuchaba, y el café se le enfrió entre las manos temblorosas. Pospuso la boda, susurró después de colgar. Su familia cree que no soy lo suficientemente buena. Las lágrimas llegaron después, en privado. A Lucía nunca le gustaba mostrar su dolor. Hija de padres inmigrantes que trabajaron en varios empleos para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron, Lucía había luchado por todo en su vida. Cuando se enamoró de Miguel, el hijo de una de las familias más influyentes del pueblo, la gente decía que no duraría. Mundos diferentes, murmuraban entre dientes. Ella nunca encajará en su vida. Pero Miguel parecía diferente, inafectado por el estatus de su familia ni por las expectativas que conllevaba. Hasta que la presión se volvió excesiva. Recuerdo la noche en que me llamó, con la voz quebrada, mientras me contaba cómo la madre de Miguel lo había acorralado después de la cena del domingo. Piensa en tu futuro, le había dicho su madre. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Qué hay de tu carrera? ¿Tu apellido? Día tras día, las dudas se sembraban, se regaban y se dejaban crecer. Y finalmente, echaron raíces. Las invitaciones de boda ya estaban enviadas cuando Miguel pidió posponerlo. Sus palabras exactas, pronunciadas en el aparcamiento del restaurante donde habían tenido su primera cita, fueron: quizás nos estamos precipitando en algo para lo que no estamos preparados. Lucía sabía lo que eso significaba en realidad. Había oído los susurros, visto las miradas, sentido el juicio. No pertenecía a la familia adecuada. No tenía los antecedentes adecuados. No era lo suficientemente refinada, sofisticada ni conectada. Así que, cuando la vi entrar en aquel salón de fiestas 3 meses después, no podía creer lo que veía. Los murmullos recorrieron la multitud al instante. No es su ex. ¿Qué hace aquí? ¡Qué vergüenza! Observé cómo la gente se removía incómoda, algunos ocultando sus sonrisas con copas de champán, otros mirándola fijamente. Nadie se acercó. Nadie excepto Ana, la prima de Miguel, que siempre había sido amable con Lucía, quien la abrazó brevemente antes de que su madre la apartara. Lucía estaba sola junto a la mesa de regalos, con la mirada fija en la entrada. Esperando. Los minutos se alargaban dolorosamente. Quería acercarme a ella, pero algo en su postura me decía que me mantuviera alejado. No se trataba de amistad ni de consuelo. Era algo completamente distinto. Cuando Miguel finalmente apareció en la puerta, la sala quedó en silencio. Estaba guapo con su traje a medida, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa practicada y serena, el hijo perfecto de una familia perfecta. Hasta que la vio. La sonrisa se quebró. Su paso vaciló. Por un instante, algo crudo y real atravesó la pulida fachada. Nadie esperaba lo que sucedió después. El padrino de Miguel se acercó, inclinándose para susurrarle algo al oído. Miguel asintió, con el rostro impenetrable. La coordinadora de bodas intentó desesperadamente dirigir a los invitados a sus asientos, para mantener el ritmo cuidadosamente orquestado de la velada. Pero Miguel ya no seguía el guión. Caminó directamente al centro de la sala, donde se había instalado un micrófono para los brindis y anuncios de la noche. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluida la de Lucía. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó, con voz firme pero diferente. Menos controlada. Más auténtica. Se supone que esta es una celebración del amor y el compromiso. De elegir a alguien con quien caminar por la vida, sin importar los desafíos que se presenten. Su madre se puso de pie, con expresión alarmada. Su padre le puso una mano en el brazo para contenerla. Pero me he dado cuenta de algo importante, continuó Miguel, mientras sus ojos se posaban en Lucía entre la multitud. Me he dado cuenta de que el amor verdadero no se trata de conveniencia ni de expectativas. No se trata de apellidos, círculos sociales ni de lo que piensen los demás. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas abandonadas. Lucía permaneció inmóvil, su rostro no revelaba nada. Voy a estar en mi mundo, se detuvo justo frente a ella. Pero la verdad es que ella es mi mundo. Y yo no pertenezco a ningún otro lugar donde ella no esté. Se oyeron jadeos. Alguien dejó caer un vaso. La madre de Miguel se dio la vuelta y salió, y su padre la siguió corriendo.
Pero Miguel no pareció darse cuenta ni importarle. No sé si podrás perdonarme, le dijo a Lucía en voz baja, aunque el micrófono transmitió sus palabras a cada rincón de la atónita sala. No sé si lo merezco. Pero sí sé que te amo, y siempre lo haré. Lo que sucedió después lo cambiaría todo, no solo para Lucía y Miguel, sino para todos los que lo presenciaron. Lucía miró a Miguel, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La habitación a su alrededor pareció desvanecerse mientras se quedaban paralizados en ese momento de la verdad. Contuve la respiración, junto con todos los demás en ese salón de recepción. Ya no se trataba solo de dos personas, se trataba de enfrentarse a los muros invisibles que la sociedad construye entre nosotros. Me dejaste, dijo finalmente Lucía, su voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera se escuchó a través del silencio. Los elegiste a ellos en lugar de a nosotros. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con meses de dolor. Miguel se estremeció como si lo hubiera golpeado. El dolor en su rostro era crudo, sin filtro, nada que ver con el heredero sereno de una fortuna que todos estaban acostumbrados a ver. Lo hice, admitió, sin defenderse ni excusarse. Fui un cobarde. Alguien entre la multitud se burló. Me giré y vi al tío de Miguel sacudiendo la cabeza con disgusto. Junto a él, su tía ya tecleaba frenéticamente en su teléfono, sin duda difundiendo la noticia del escándalo. Pero no te invité a venir por eso esta noche, continuó Miguel, acercándose un paso a Lucía. Ella retrocedió, manteniendo la distancia. No me invitaste tú. Fue Ana. Miró a la prima de Miguel, a quien su madre regañaba con susurros ásperos. La confusión se reflejó en el rostro de Miguel, pero luego comprendió. Ana, gritó, sin apartar la vista de Lucía. ¿La trajiste tú esta noche? Ana enderezó los hombros, a pesar de que su madre la sujetaba del brazo. Sí, dijo con claridad. Porque alguien tenía que arreglar lo que estaba roto. Las piezas empezaron a encajar. No fue solo una decisión impulsiva de Miguel. Había un plan, uno que no todos conocían. El padre de Miguel regresó solo a la habitación, con el rostro como una nube de tormenta. Se acercó a su hijo con determinación. Ya basta de este espectáculo, susurró. Te estás avergonzando a ti mismo y a esta familia. Pero en lugar de acobardarse, Miguel se irguió. No, papá. Por primera vez, no me estoy avergonzando. He pasado toda mi vida intentando ser quien querías que fuera. El hijo perfecto. El sucesor ideal. He sonreído a la gente adecuada, me he unido a los clubes adecuados, he salido con las mujeres adecuadas. Y nunca me he sentido tan miserable. Las exclamaciones de asombro recorrieron la multitud. Esta no era la imagen cuidadosamente cuidada de unidad familiar que los Rivera habían mantenido durante generaciones. Esta era una verdad confusa e incómoda. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años? Continuó Miguel, dirigiéndose a su padre pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y me dijiste que nuestro apellido era nuestro bien más preciado? Te creí. Protegí ese apellido. Viví para él. Hasta que conocí a alguien que me demostró que un nombre son solo letras si no hay amor detrás. La expresión de Lucía se suavizó un poco, pero permaneció donde estaba. Este momento no se trataba solo de perdón, se trataba de algo más profundo, más fundamental. Las invitaciones que recibieron, dijo Miguel dirigiéndose a la sala, no eran para una boda. Murmullos de confusión se extendieron como la pólvora. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Si no era una boda, ¿qué los había traído allí esta noche? ¿Para qué era este elaborado montaje? Los susurros comenzaron en cuanto entró en el salón de recepciones. Pude verlo en sus ojos, esa mezcla de lástima y juicio que sigue a alguien que no encaja del todo. Me dolió el corazón por Lucía mientras se movía entre la multitud con su sencillo vestido, con la cabeza bien alta a pesar de todo. No se suponía que estuviera allí ese día. Nadie esperaba que apareciera después de lo sucedido, pero Lucía nunca hacía lo que la gente esperaba. 3 meses antes, había visto cómo su mundo se derrumbaba. Estábamos sentados en nuestro café favorito cuando recibió la llamada. Se le desvaneció el color mientras escuchaba, mientras el café se le enfriaba entre las manos temblorosas. Pospuso la boda, susurró después de colgar. Su familia cree que no soy lo suficientemente buena. Las lágrimas llegaron después, en privado. A Lucía nunca le gustaba mostrar su dolor. Hija de padres inmigrantes que trabajaron en varios empleos para darle las oportunidades que ellos nunca tuvieron, Lucía había luchado por todo en su vida. Cuando se enamoró de Miguel, hijo de una de las familias más influyentes del pueblo, la gente decía que la relación no duraría. Mundos diferentes, murmuraban entre dientes. Ella nunca encajará en su vida.
Pero Miguel parecía diferente, inafectado por el estatus de su familia ni por las expectativas que conllevaba. Hasta que la presión se volvió excesiva. Recuerdo la noche que me llamó, con la voz quebrada, mientras Las invitaciones de boda ya estaban enviadas cuando Miguel pidió posponerlo. Sus palabras exactas, pronunciadas en el aparcamiento del restaurante donde habían tenido su primera cita, fueron: quizás nos estamos precipitando en algo para lo que no estamos preparados. Lucía sabía lo que eso significaba en realidad. Había oído los susurros, visto las miradas, sentido el juicio. No provenía de la familia adecuada. No tenía los antecedentes adecuados. No era lo suficientemente refinada, sofisticada, conectada. Así que cuando la vi entrar en ese salón de fiestas 3 meses después, no podía creer lo que veía. Los murmullos recorrieron la multitud al instante. No es su ex. ¿Qué hace aquí? ¡Qué vergüenza! Observé cómo la gente se removía incómoda, algunos ocultando sus sonrisas con copas de champán, otros mirándola fijamente. Nadie se acercó. Nadie excepto Ana, la prima de Miguel, quien siempre había sido amable con Lucía, quien la abrazó brevemente antes de que su madre la apartara. Lucía estaba sola junto a la mesa de regalos, con la mirada fija en la entrada. Esperando. Los minutos se alargaron dolorosamente. Quería ir hacia ella, pero algo en su postura me decía que me mantuviera alejado. No se trataba de amistad ni de consuelo. Era algo completamente distinto. Cuando Miguel finalmente apareció en la puerta, la sala se quedó en silencio. Estaba guapo con su traje a medida, con el pelo perfectamente peinado, su sonrisa practicada y serena, el hijo perfecto de una familia perfecta. Hasta que la vio. Su sonrisa vaciló. Su paso vaciló. Por un instante, algo crudo y real atravesó la apariencia pulida. Nadie esperaba lo que sucedió después. El padrino de Miguel se acercó, inclinándose para susurrarle algo al oído. Miguel asintió con el rostro impenetrable. La coordinadora de bodas intentó desesperadamente dirigir a los invitados a sus asientos, para mantener el ritmo cuidadosamente orquestado de la velada. Pero Miguel ya no seguía el guión. Caminó directamente al centro de la sala, donde se había instalado un micrófono para los brindis y anuncios de la noche. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluida la de Lucía. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó, con voz firme pero diferente. Menos controlada. Más auténtica. Se supone que esta es una celebración del amor y el compromiso. De elegir a alguien con quien caminar por la vida, sin importar los desafíos que se presenten. Su madre se puso de pie con expresión alarmada. Su padre le puso una mano en el brazo para contenerla. Pero me he dado cuenta de algo importante, continuó Miguel, mientras sus ojos se posaban en Lucía entre la multitud. Me he dado cuenta de que el amor verdadero no se trata de lo conveniente ni de lo esperado. No se trata de apellidos, círculos sociales ni de lo que piensen los demás. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas abandonadas. Lucía permaneció inmóvil, su rostro no revelaba nada. Hace 3 meses, cometí el mayor error de mi vida, dijo Miguel, con la voz ligeramente quebrada. Dejé que el miedo, la duda y las expectativas de los demás se interpusieran entre la mujer que amo más que a nada en este mundo y yo. Su madre negaba con la cabeza, su rostro era una máscara de incredulidad y rabia. Pero Miguel no la miraba. Cruzaba la habitación, con el micrófono aún en la mano, acercándose con paso firme a Lucía. Todos se rieron de ella, dijo. Susurraban a sus espaldas. Decían que no pertenecía a mi mundo. Se detuvo justo frente a ella. Se oían susurros. Alguien dejó caer un vaso. La madre de Miguel se dio la vuelta y salió, seguida por su padre. Pero Miguel no pareció darse cuenta ni importarle. No sé si podrás perdonarme, le dijo en voz baja a Lucía, aunque el micrófono transmitió sus palabras a cada rincón de la sala atónita. No sé si lo merezco. Pero sí sé que te amo y siempre lo haré. Lo que sucedió después lo cambiaría todo, no solo para Lucía y Miguel, sino para todos los que lo presenciaron. El momento que se desarrolló se convertiría en la historia que la gente contaría durante años, el momento en que todo lo que creían saber sobre el amor, el coraje y lo que realmente importa se puso patas arriba. Lucía miró a Miguel, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La habitación a su alrededor pareció desvanecerse mientras se quedaban paralizados en ese momento de la verdad. Contuve la respiración, como todos los demás en ese salón de fiestas. Ya no se trataba solo de 2 personas, se trataba de enfrentarse a los muros invisibles que la sociedad construye entre nosotros. Me dejaste, dijo finalmente Lucía, su voz apenas por encima de un susurro,
pero de alguna manera se escuchó a través del silencio. Los elegiste a ellos antes que a nosotros. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de meses de dolor. Miguel se estremeció como si lo hubiera golpeado. El dolor en su rostro era crudo, sin filtro, nada que ver con el heredero sereno de una fortuna que todos estaban acostumbrados a ver. Lo hice, admitió, sin defenderse, sin excusarse. Fui un cobarde. Alguien entre la multitud se burló. Me giré y vi al tío de Miguel sacudiendo la cabeza con disgusto. Junto a él, su tía ya estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, sin duda difundiendo la noticia del escándalo que se estaba desatando. Pero no es por eso que te pedí que vinieras esta noche, continuó Miguel, acercándose un paso a Lucía. Ella retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. No me pediste que vinieras. Fue Ana. Miró a la prima de Miguel, a quien su madre regañaba con fuertes susurros. La confusión se reflejó en el rostro de Miguel, pero luego lo comprendió. Ana, gritó sin apartar la vista de Lucía. ¿Trajiste a Lucía aquí esta noche? Ana enderezó los hombros, a pesar de que su madre la sujetaba del brazo. Sí, dijo con claridad, todo empezó a encajar. No se trataba solo de una decisión impulsiva de Miguel. Había un plan, uno que no todos conocían. El padre de Miguel regresó solo a la habitación, con el rostro nublado. Caminó hacia su hijo con determinación. Ya basta de este espectáculo, susurró. Te estás avergonzando a ti mismo y a esta familia. Pero en lugar de acobardarse, Miguel se irguió. No, papá. Por primera vez, no me estoy avergonzando. He pasado toda mi vida intentando ser quien querías que fuera. El hijo perfecto. El sucesor ideal. He sonreído a la gente adecuada, me he unido a los clubes adecuados, he salido con las mujeres adecuadas. Y nunca me he sentido tan miserable. La multitud se quedó atónita. Esta no era la imagen cuidadosamente cuidada de unidad familiar que los Rivera habían mantenido durante generaciones. Esta era una verdad confusa e incómoda. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años? Continuó Miguel, dirigiéndose a su padre pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y me dijiste que nuestro apellido era nuestro bien más preciado? Te creí. Protegí ese apellido. Viví para él. Hasta que conocí a alguien que me demostró que un nombre son solo letras si no hay amor detrás. La expresión de Lucía se suavizó un poco, pero permaneció donde estaba. Este momento no se trataba solo de perdón, se trataba de algo más profundo, más fundamental. Las invitaciones que recibieron, dijo Miguel dirigiéndose a la sala, no eran para una boda. Murmullos de confusión se extendieron como la pólvora. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Si no era una boda, ¿qué los había traído allí esta noche? ¿Para qué era este elaborado montaje? Esta reunión, dijo Miguel, con la voz cada vez más fuerte, se suponía que era una fiesta de compromiso. Mi compromiso con Carolina Mendoza. Al mencionar su nombre, una hermosa mujer con un elegante vestido azul se adelantó desde una de las mesas auxiliares. La reconocí al instante, la hija de otra familia adinerada, alguien que había estado en el círculo social de Miguel durante años. Alguien a quien sus padres aprobarían sin rechistar. Carolina caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. El sonido resonó en el silencio atónito. Pero en lugar de parecer avergonzada o molesta, sonreía, una pequeña sonrisa cómplice. Miguel y yo nos conocemos desde niños, dijo Carolina, dirigiéndose a la multitud con la naturalidad de quien está acostumbrado a llamar la atención. Nuestras familias nos han estado impulsando a estar juntos durante años. La pareja perfecta, decían. Los orígenes adecuados, las conexiones adecuadas, el todo. Se giró para mirar a Lucía, y no había malicia en sus ojos. Pero hay algo que no entendieron. No se puede forzar el amor. Y no se puede enterrar el amor verdadero, por muy inconveniente que sea. El padre de Miguel hizo un gesto de desdén. Esto es ridículo. Hemos enviado anuncios. La fusión entre nuestras empresas, nunca se trató de amor para ti, ¿verdad, papá? Interrumpió Miguel. Siempre fueron negocios. De apariencias. De lo que pensaran los demás. Con el rabillo del ojo, vi a Lucía dar un pequeño paso al frente, arrastrada a su pesar por este drama familiar. El dolor en su rostro daba paso a algo más, curiosidad, tal vez. O esperanza. Cuando le conté a Carolina sobre Lucía, sobre lo que pasó, continuó Miguel, lo entendió. Porque tiene su propia historia, su propia persona que se vio obligada a dejar atrás. Carolina asintió, con un destello de viejo dolor cruzando sus hermosos rasgos. Mis padres tampoco lo aprobaron. Antecedentes equivocados,
profesión equivocada. Un fotógrafo sin apellido. Todo empezaba a encajar. No se trataba solo de la rebelión de Miguel. Era una postura cuidadosamente orquestada contra las barreras invisibles que habían moldeado todas sus vidas. Así que hicimos un plan, dijo Miguel, mirando directamente a Lucía. Anunciamos nuestro compromiso para complacer a nuestras familias. Empezamos a planear esta fiesta. Pero nunca iba a ser lo que esperaban. El rostro de su padre se puso rojo, alarmante. No avergonzarás a esta familia. No estoy avergonzando a nadie, interrumpió Miguel. Solo estoy siendo sincero por fin. Y la verdad es que he sido miserable todos los días desde que dejé que me convencieras de alejarme de la mujer que amo. La emoción cruda en su voz me dio escalofríos. Pude ver el impacto de sus palabras en la sala. Algunos invitados parecían incómodos, pero otros parecían conmovidos. La fachada social, cuidadosamente cuidada, se estaba resquebrajando, revelando la confusa verdad humana que se escondía debajo. Lucía permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Lo que fuera que sintiera, ira, amor, confusión, esperanza, lo guardaba en su corazón. Después de todo lo que había pasado, no iba a ponérselo fácil. Los susurros comenzaron en cuanto entró en el salón de recepciones. Podía verlo en sus ojos, esa mezcla de lástima y juicio que sigue a alguien que no encaja del todo. Me dolía el corazón por Lucía mientras se movía entre la multitud con su sencillo vestido, con la cabeza bien alta a pesar de todo. No se suponía que estuviera allí ese día. Nadie esperaba que apareciera después de lo sucedido, pero Lucía nunca fue de las que hacían lo que la gente esperaba. 3 meses antes, había visto su mundo derrumbarse. Estábamos sentados en nuestro café favorito cuando recibió la llamada. Se le puso pálida mientras escuchaba, el café enfriándose entre sus manos temblorosas. Pospuso la boda, susurró después de colgar. Su familia cree que no soy lo suficientemente buena. Las lágrimas llegaron después, en privado. A Lucía nunca le gustaba mostrar su dolor. Hija de padres inmigrantes que trabajaron en varios empleos para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron, Lucía había luchado por todo en su vida. Cuando se enamoró de Miguel, el hijo de una de las familias más influyentes del pueblo, la gente decía que la relación no duraría. Mundos diferentes, murmuraban entre dientes. Ella nunca encajará en su vida. Pero Miguel parecía diferente, ajeno a la posición social de su familia y a las expectativas que ésta conllevaba. Hasta que la presión se volvió excesiva. Recuerdo la noche que me llamó, con la voz quebrada, mientras me contaba cómo la madre de Miguel lo había acorralado después de la cena del domingo. Piensa en tu futuro, le había dicho su madre. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Y tu carrera? ¿Tu apellido? Día tras día, las dudas se sembraban, se regaban y se dejaban crecer. Y finalmente, echaron raíces. Las invitaciones de boda ya estaban enviadas cuando Miguel pidió posponerlo. Sus palabras exactas, pronunciadas en el aparcamiento del restaurante donde habían tenido su primera cita, fueron: quizás nos estamos precipitando en algo para lo que no estamos preparados. Lucía sabía lo que eso significaba en realidad. Había oído los susurros, visto las miradas, sentido el juicio. No provenía de la familia adecuada. No tenía los antecedentes adecuados. No era lo suficientemente refinada, sofisticada, conectada. Así que cuando la vi entrar en ese salón de fiestas 3 meses después, no podía creer lo que veía. Los murmullos recorrieron la multitud al instante. No es su ex. ¿Qué hace aquí? ¡Qué vergüenza! Observé cómo la gente se removía incómoda, algunos ocultando sus sonrisas con copas de champán, otros mirándola fijamente. Nadie se acercó. Nadie excepto Ana, la prima de Miguel, quien siempre había sido amable con Lucía, quien la abrazó brevemente antes de que su madre la apartara. Lucía estaba sola junto a la mesa de regalos, con la mirada fija en la entrada. Esperando. Los minutos se alargaban dolorosamente. Quería ir hacia ella, pero algo en su postura me decía que me mantuviera alejado. No se trataba de amistad ni de consuelo. Era algo completamente distinto. Cuando Miguel finalmente apareció en la puerta, la sala se quedó en silencio. Estaba guapo con su traje a medida, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa practicada y serena, el hijo perfecto de una familia perfecta. Hasta que la vio. Su sonrisa vaciló. Su paso vaciló. Por un instante, algo crudo y real atravesó la apariencia pulida. Nadie esperaba lo que sucedió después. El padrino de Miguel se acercó, inclinándose para susurrarle algo al oído. Miguel asintió con el rostro impenetrable. La coordinadora de bodas intentó desesperadamente dirigir a los invitados a sus asientos, para mantener el ritmo cuidadosamente orquestado de la velada.
Pero Miguel ya no seguía el guión. Caminó directamente al centro de la sala, donde se había instalado un micrófono para los brindis y anuncios de la noche. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluida la de Lucía. «Quiero agradecerles a todos por venir esta noche», comenzó, con voz firme pero diferente. Menos controlada. Más auténtica. Se supone que esta es una celebración del amor y el compromiso. De elegir a alguien con quien caminar por la vida, sin importar los desafíos que se presenten. Su madre se puso de pie con expresión alarmada. Su padre le puso una mano en el brazo para contenerla. «Pero me he dado cuenta de algo importante», continuó Miguel, mientras sus ojos se posaban en Lucía entre la multitud. «Me he dado cuenta de que el amor verdadero no se trata de lo conveniente ni de lo esperado. No se trata de apellidos, círculos sociales ni de lo que piensen los demás». La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas abandonadas. Lucía permaneció inmóvil, su rostro no revelaba nada. «Hace 3 meses, cometí el mayor error de mi vida», dijo Miguel, con la voz ligeramente quebrada. «Dejé que el miedo, la duda y las expectativas de los demás se interpusieran entre la mujer que amo más que a nada en este mundo y yo». Su madre negaba con la cabeza, su rostro era una máscara de incredulidad y rabia. Pero Miguel no la miraba. Cruzaba la habitación, con el micrófono aún en la mano, acercándose con paso firme a Lucía. «Todos se rieron de ella», dijo. «Susurraban a sus espaldas. Decían que no pertenecía a mi mundo». Se detuvo justo frente a ella. «Pero la verdad es que ella es mi mundo. Y yo no pertenezco a ningún lugar donde ella no esté». Se oían susurros. Alguien dejó caer un vaso. La madre de Miguel se dio la vuelta y salió, seguida por su padre. Pero Miguel no pareció darse cuenta ni importarle. «No sé si podrás perdonarme», le dijo en voz baja a Lucía, aunque el micrófono transmitió sus palabras a cada rincón de la sala atónita. «No sé si lo merezco. Pero sí sé que te quiero y siempre lo haré». Lo que sucedió después lo cambiaría todo, no solo para Lucía y Miguel, pero para todos los que lo presenciaron. El momento que se desarrolló se convertiría en la historia que la gente contaría durante años, el momento en que todo lo que creían saber sobre el amor, el coraje y lo que realmente importa se puso patas arriba. Lucía miró a Miguel con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La habitación a su alrededor pareció desvanecerse mientras se quedaban paralizados en ese momento de la verdad. Contuve la respiración, como todos los demás en ese salón de recepciones. Ya no se trataba solo de 2 personas, se trataba de enfrentarse a los muros invisibles que la sociedad construye entre nosotros. «Me dejaste», dijo finalmente Lucía, su voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera se escuchó a través del silencio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con meses de dolor. Miguel se estremeció como si lo hubiera golpeado. El dolor en su rostro era crudo, sin filtro, nada que ver con el heredero sereno de una fortuna que todos estaban acostumbrados a ver. «Lo hice», admitió, sin defenderse, sin excusarse. «Fui un cobarde». Alguien entre la multitud se burló. Me giré y vi al tío de Miguel meneando la cabeza con disgusto. Junto a él, su tía ya tecleaba frenéticamente en su teléfono, sin duda difundiendo la noticia del escándalo. «Pero no te invité a venir esta noche por eso», continuó Miguel, acercándose un paso a Lucía. Ella retrocedió, manteniendo la distancia. «No me invitaste tú. Fue Ana». Miró a la prima de Miguel, a quien su madre regañaba con susurros ásperos. La confusión se reflejó en el rostro de Miguel, pero luego lo comprendió. «Ana», gritó, sin apartar la vista de Lucía. «¿Trajiste a Lucía esta noche?» Ana enderezó los hombros, a pesar de que su madre la sujetaba del brazo. «Sí», dijo con claridad. «Porque alguien tenía que arreglar lo que estaba roto». Todo empezó a encajar. No se trataba solo de una decisión impulsiva de Miguel. Había un plan, uno que no todos conocían. El padre de Miguel regresó solo a la habitación, con el rostro como una nube de tormenta. Se acercó a su hijo con determinación. «Ya basta de este espectáculo», susurró. «Te estás avergonzando a ti mismo y a esta familia». Pero en lugar de acobardarse, Miguel se irguió. «No, papá. Por primera vez, no me estoy avergonzando. He pasado toda mi vida intentando ser quien querías que fuera. El hijo perfecto. El sucesor ideal. He sonreído a la gente adecuada, me he unido a los clubes adecuados, he salido con las mujeres adecuadas. Y nunca me he sentido tan miserable». Las exclamaciones de asombro recorrieron la multitud.
Esta no era la imagen cuidadosamente cuidada de unidad familiar que los Rivera habían mantenido durante generaciones. Esta era una verdad confusa e incómoda. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años? Continuó Miguel, dirigiéndose a su padre pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y me dijiste que nuestro apellido era nuestro bien más preciado. Te creí. Protegí ese apellido. Viví para ese apellido. Hasta que conocí a alguien que me demostró que un apellido son solo letras si no hay amor detrás. La expresión de Lucía se suavizó un poco, pero permaneció donde estaba. Este momento no se trataba solo de perdón, se trataba de algo más profundo, más fundamental. Las invitaciones que recibieron todos, dijo Miguel dirigiéndose a la sala, no eran para una boda. Murmullos de confusión se extendieron como la pólvora. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Si no era una boda esta reunión, dijo Miguel, con la voz cada vez más fuerte, se suponía que era una fiesta de compromiso. Mi compromiso con Carolina Mendoza. Al mencionar su nombre, una hermosa mujer con un elegante vestido azul se adelantó desde una de las mesas auxiliares. La reconocí al instante, la hija de otra familia adinerada, alguien que había estado en el círculo social de Miguel durante años. Alguien a quien sus padres aprobarían sin dudarlo. Carolina caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. El sonido resonó en el silencio atónito. Pero en lugar de parecer avergonzada o molesta, sonreía, una pequeña sonrisa cómplice. Miguel y yo nos conocemos desde niños, dijo Carolina, dirigiéndose a la multitud con la naturalidad de quien está acostumbrada a llamar la atención. Nuestras familias nos han estado animando a estar juntos durante años. La pareja perfecta, decían. Los orígenes adecuados, los contactos adecuados, todo adecuado. Se giró para mirar a Lucía, y no había malicia en sus ojos. Pero hay algo que no entendieron. No se puede forzar el amor. Y no se puede enterrar el amor verdadero, por muy inconveniente que sea. El padre de Miguel hizo un gesto de desdén. Esto es ridículo. Hemos enviado anuncios. La fusión entre nuestras empresas. Para ti nunca fue una cuestión de amor, ¿verdad, papá? Interrumpió Miguel. Siempre fueron negocios. De apariencias. De lo que pensaran los demás. Con el rabillo del ojo, vi a Lucía dar un pequeño paso al frente, arrastrada a su pesar por este drama familiar. El dolor en su rostro estaba dando paso a algo más, curiosidad, tal vez. O esperanza. Cuando le conté a Carolina sobre Lucía, sobre lo que pasó, continuó Miguel, lo entendió. Porque tiene su propia historia, su propia persona que se vio obligada a dejar atrás. Carolina asintió, con un destello de antiguo dolor cruzando sus hermosos rasgos. Mis padres tampoco lo aprobaron. Antecedentes equivocados, profesión equivocada. Un fotógrafo sin apellido. Todo empezaba a encajar. No se trataba solo de la rebelión de Miguel. Era una postura cuidadosamente orquestada contra las barreras invisibles que habían moldeado sus vidas. Así que hicimos un plan, dijo Miguel, mirando directamente a Lucía. Anunciamos nuestro compromiso para complacer a nuestras familias. Empezamos a planear esta fiesta. Pero nunca iba a ser lo que esperaban. El rostro de su padre se puso de un rojo alarmante. No avergonzarás a esta familia. No estoy avergonzando a nadie, interrumpió Miguel. Solo estoy siendo sincero por fin. Y la verdad es que he sido miserable todos los días desde que dejé que me convencieras de alejarme de la mujer que amo. La emoción cruda en su voz me dio escalofríos. En la sala, pude ver el impacto de sus palabras. Algunos invitados parecían incómodos, pero otros parecían conmovidos. La fachada social, cuidadosamente cuidada, se estaba resquebrajando, revelando la confusa verdad humana que se escondía debajo. Lucía permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Sintiera lo que sintiera, ira, amor, confusión, esperanza, lo guardaba en su corazón. Después de todo lo que había pasado, no iba a ponérselo fácil. ¿Así que todo esto fue una trampa?, preguntó finalmente, con voz firme a pesar de las emociones que sabía que se agitaban bajo la superficie. ¿Invitaste a toda esta gente aquí para, qué exactamente? ¿Hacer un gesto grandioso? ¿Demostrar algo? La pregunta flotaba en el aire. A nuestro alrededor, la multitud se había vuelto inquietantemente silenciosa, atenta a cada palabra de este drama que se desarrollaba. Algunos parecían incómodos, removiéndose en sus zapatos caros y ajustándose sus relojes de diseñador. Otros se inclinaban hacia adelante, ávidos de espectáculo. La emoción real era rara en estos círculos, donde todo solía estar tan cuidadosamente controlado. Miguel respiró hondo. No, ese no era el plan. No al principio.
Miró a Carolina, quien le dedicó un gesto alentador. El plan era anunciar que el compromiso se cancelaba. Decirles a todos que habíamos decidido seguir nuestros corazones en lugar de las expectativas de nuestras familias. Pero entonces Ana me dijo que habías vuelto al pueblo, añadió Carolina, acercándose a Lucía. Dijo que nunca dejaste de amarlo, incluso después de todo. Un destello de traición cruzó el rostro de Lucía al mirar a Ana, quien articuló lo siento desde el otro lado de la habitación. Sentimientos privados hechos públicos, otra violación de la confianza. No tenías ningún derecho, dijo Lucía, con la voz apenas por encima de un susurro. El padre de Miguel eligió ese momento para intervenir, interponiéndose entre ellos con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar cualquier situación. Esto ya ha ido demasiado lejos, anunció. Invitados, les pedimos disculpas por este drama inesperado. Si pasan al comedor, la cena se servirá mientras mi hijo y yo conversamos en privado. Pero Miguel se mantuvo firme. Se acabaron las conversaciones privadas, papá. Se acabaron los secretos. Se acabaron los disimulos. Se giró hacia la multitud. Mi padre amenazó con aislarme por completo si no terminaba con Lucía. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Dijo que haría lo mismo con el negocio de su familia. El público se quedó atónito. El rostro del padre de Miguel se endureció, con un brillo peligroso en los ojos. Están armando un escándalo, advirtió en voz baja. Piensen bien lo que hacen. La tensión en la sala era palpable. Años de dinámicas de poder, expectativas sociales y control familiar se ponían en tela de juicio delante de todos. Observé cómo la madre de Miguel volvía a entrar en la habitación, pálida pero serena, y ocupaba su lugar junto a su marido. Un frente unido, incluso ahora. Lucía dio un paso hacia la puerta. No debería estar aquí. Su voz estaba tensa por la emoción. Esta ya no es mi lucha. Por favor, dijo Miguel, y la desesperación en esa palabra la detuvo. Por favor, solo escucha. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero hay algo que no sabes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, desgastado por los bordes como si lo hubieran tocado muchas veces. Escribí esto el día después de que rompimos. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces. Lucía miró el papel, sin alcanzarlo. Su expresión era una compleja mezcla de dolor, anhelo y miedo. ¿Qué es?, preguntó finalmente. La verdad, dijo Miguel simplemente. Todo lo que me daba miedo decir ese día. Todo lo que he querido contarte desde entonces. Toda la sala pareció contener la respiración. Incluso el padre de Miguel se quedó en silencio, observando a su hijo con una expresión indescifrable. Los susurros comenzaron en cuanto ella entró en el salón de fiestas. Podía verlo en sus ojos, esa mezcla de lástima y juicio que sigue a alguien que no encaja del todo. Me dolió el corazón por Lucía mientras se movía entre la multitud con su sencillo vestido, con la cabeza bien alta a pesar de todo. No se suponía que estuviera allí ese día. Nadie esperaba que apareciera después de lo sucedido, pero Lucía nunca fue de las que hacen lo que la gente espera. 3 meses antes, había visto cómo su mundo se derrumbaba. Estábamos sentados en nuestra cafetería favorita cuando recibió la llamada. Se le desvaneció el color mientras escuchaba, y el café se le enfrió entre las manos temblorosas. Ha pospuesto la boda, susurró después de colgar. Su familia cree que no soy lo suficientemente buena. Las lágrimas llegaron después, en privado. A Lucía nunca le gustaba mostrar su dolor. Hija de padres inmigrantes que trabajaron en múltiples empleos para darle oportunidades que ellos nunca tuvieron, Lucía luchó por todo en su vida. Cuando se enamoró de Miguel, hijo de una de las familias más influyentes del pueblo, la gente decía que la relación no duraría. Mundos diferentes, murmuraban entre dientes. Ella nunca encajará en su vida. Pero Miguel parecía diferente, inafectado por el estatus de su familia ni por las expectativas que éste conllevaba. Hasta que la presión se volvió excesiva. Recuerdo la noche que me llamó, con la voz quebrada, mientras me contaba cómo la madre de Miguel lo había acorralado después de la cena del domingo. Piensa en tu futuro, le había dicho su madre. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Y tu carrera? ¿Tu apellido? Día tras día, las dudas se sembraban, se regaban y se dejaban crecer. Y finalmente, echaron raíces. Las invitaciones de boda ya estaban enviadas cuando Miguel pidió posponerlo. Sus palabras exactas, pronunciadas en el aparcamiento del restaurante donde habían tenido su primera cita, fueron: quizás nos estamos precipitando en algo para lo que no estamos preparados. Lucía sabía lo que eso significaba en realidad. Había oído los susurros, visto las miradas, sentido el juicio.
No provenía de la familia adecuada. No tenía los antecedentes adecuados. No era lo suficientemente refinada, sofisticada, conectada. Así que cuando la vi entrar en ese salón de fiestas 3 meses después, no podía creer lo que veía. Los murmullos recorrieron la multitud al instante. No es su ex. ¿Qué hace aquí? ¡Qué vergüenza! Observé cómo la gente se removía incómoda, algunos ocultando sus sonrisas con copas de champán, otros mirándola fijamente. Nadie se acercó. Nadie excepto Ana, la prima de Miguel, quien siempre había sido amable con Lucía, quien la abrazó brevemente antes de que su madre la apartara. Lucía estaba sola junto a la mesa de regalos, con la mirada fija en la entrada. Esperando. Los minutos se alargaban dolorosamente. Quería ir hacia ella, pero algo en su postura me decía que me mantuviera alejado. No se trataba de amistad ni de consuelo. Era algo completamente distinto. Cuando Miguel finalmente apareció en la puerta, la sala se quedó en silencio. Estaba guapo con su traje a medida, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa practicada y serena, el hijo perfecto de una familia perfecta. Hasta que la vio. Su sonrisa vaciló. Su paso vaciló. Por un instante, algo crudo y real atravesó la apariencia pulida. Nadie esperaba lo que sucedió después. El padrino de Miguel se acercó, inclinándose para susurrarle algo al oído. Miguel asintió con el rostro impenetrable. La coordinadora de bodas intentó desesperadamente dirigir a los invitados a sus asientos, para mantener el ritmo cuidadosamente orquestado de la velada. Pero Miguel ya no seguía el guión. Caminó directamente al centro de la sala, donde se había instalado un micrófono para los brindis y anuncios de la noche. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. Las conversaciones se apagaron a media frase. Todas las miradas se volvieron hacia él, incluida la de Lucía. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, comenzó, con voz firme pero diferente. Menos controlada. Más auténtica. Se supone que esta es una celebración del amor y el compromiso. De elegir a alguien con quien caminar por la vida, sin importar los desafíos que se presenten. Su madre se puso de pie con expresión alarmada. Su padre le puso una mano en el brazo para contenerla. Pero me he dado cuenta de algo importante, continuó Miguel, mientras sus ojos se posaban en Lucía entre la multitud. Me he dado cuenta de que el amor verdadero no se trata de conveniencia ni de expectativas. No se trata de apellidos, círculos sociales ni de lo que piensen los demás. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el hielo derritiéndose en las bebidas abandonadas. Lucía permaneció inmóvil, su rostro no revelaba nada. Hace 3 meses, cometí el mayor error de mi vida, dijo Miguel, con la voz ligeramente quebrada. Dejé que el miedo, la duda y las expectativas de los demás se interpusieran entre la mujer que amo más que a nada en este mundo y yo. Su madre negaba con la cabeza, su rostro era una máscara de incredulidad e ira. Pero Miguel no la miraba. Cruzaba la habitación, con el micrófono aún en la mano, acercándose con paso firme a Lucía. Todos se rieron de ella, dijo. Susurraban a sus espaldas. Decían que no pertenecía a mi mundo. Se detuvo justo frente a ella. Pero la verdad es que ella es mi mundo. Y yo no pertenezco a ningún otro lugar donde ella no esté. Se oyeron jadeos. Alguien dejó caer un vaso. La madre de Miguel se dio la vuelta y salió, y su padre corrió tras ella. Pero Miguel no pareció darse cuenta ni importarle. No sé si podrás perdonarme, le dijo en voz baja a Lucía, aunque el micrófono transmitió sus palabras a cada rincón de la atónita sala. No sé si lo merezco. Pero sí sé que te amo, y siempre lo haré. Lo que sucedió después lo cambiaría todo, no solo para Lucía y Miguel, sino para todos los que lo presenciaron. El momento que se desarrolló se convertiría en la historia que la gente contaría durante años, el momento en que todo lo que creían saber sobre el amor, el coraje y lo que realmente importa se puso patas arriba. Lucía miró a Miguel, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La habitación a su alrededor pareció desvanecerse mientras se quedaban paralizados en ese momento de la verdad. Contuve la respiración, como todos los demás en ese salón de recepción. Ya no se trataba solo de 2 personas, se trataba de enfrentarse a los muros invisibles que la sociedad construye entre nosotros. Me dejaste, dijo finalmente Lucía, su voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera se escuchó a través del silencio. Los elegiste a ellos en lugar de a nosotros. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con meses de dolor. Miguel se estremeció como si lo hubiera golpeado. El dolor en su rostro era crudo, sin filtro, nada que ver con el heredero sereno de una fortuna que todos estaban acostumbrados a ver. Lo hice, admitió, sin defenderse ni excusarse. Fui un cobarde.
Alguien entre la multitud se burló. Me giré y vi al tío de Miguel sacudiendo la cabeza con disgusto. Junto a él, su tía ya tecleaba frenéticamente en su teléfono, sin duda difundiendo la noticia del escándalo que se estaba desatando. Pero no es por eso que te invité a venir esta noche, continuó Miguel, acercándose un paso a Lucía. Ella retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. No me invitaste tú. Fue Ana. Miró a la prima de Miguel, a quien su madre regañaba con susurros ásperos. La confusión se reflejó en el rostro de Miguel, pero luego comprendió. Ana, gritó, sin apartar la vista de Lucía. ¿Trajiste a Lucía esta noche? Ana enderezó los hombros, a pesar de que su madre la sujetaba del brazo. Sí, dijo con claridad. Porque alguien tenía que arreglar lo que estaba roto. Las piezas empezaron a encajar. No se trataba solo de una decisión impulsiva de Miguel. Había un plan, uno que no todos conocían. El padre de Miguel regresó solo a la habitación, con el rostro desolado. Caminó hacia su hijo con determinación. Ya basta de este espectáculo, susurró. Te estás avergonzando a ti mismo y a esta familia. Pero en lugar de acobardarse, Miguel se irguió. No, papá. Por primera vez, no me estoy avergonzando a mí mismo. La multitud se quedó boquiabierta. Esta no era la imagen cuidadosamente cuidada de unidad familiar que los Rivera habían mantenido durante generaciones. Era una verdad confusa e incómoda. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años? Continuó Miguel, dirigiéndose a su padre, pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y me dijiste que nuestro apellido era nuestro bien más preciado? Te creí. Protegí ese apellido. Viví para él. Hasta que conocí a alguien que me demostró que un nombre son solo letras si no hay amor detrás. La expresión de Lucía se suavizó un poco, pero permaneció donde estaba. Este momento no se trataba solo de perdón, se trataba de algo más profundo, más fundamental. Las invitaciones que recibieron, dijo Miguel dirigiéndose a la sala, no eran para una boda. Murmullos de confusión se extendieron como la pólvora. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Si no era una boda, ¿qué los había traído allí esta noche? ¿Para qué era este elaborado montaje? Esta reunión, dijo Miguel, con la voz cada vez más fuerte, se suponía que era una fiesta de compromiso. Mi compromiso con Carolina Mendoza. Al mencionar su nombre, una hermosa mujer con un elegante vestido azul se adelantó desde una de las mesas auxiliares. La reconocí al instante, la hija de otra familia adinerada, alguien que había estado en el círculo social de Miguel durante años. Alguien a quien sus padres aprobarían sin dudarlo. Carolina caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando contra el suelo de mármol. El sonido resonó en el silencio atónito. Pero en lugar de parecer avergonzada o molesta, sonreía, una pequeña sonrisa cómplice. Miguel y yo nos conocemos desde niños, dijo Carolina, dirigiéndose a la multitud con la naturalidad de quien está acostumbrada a llamar la atención. Nuestras familias nos han estado animando a estar juntos durante años. La pareja perfecta, decían. Los orígenes adecuados, los contactos adecuados, todo adecuado. Se giró para mirar a Lucía, y no había malicia en sus ojos. Pero hay algo que no entendieron. No se puede forzar el amor. Y no se puede enterrar el amor verdadero, por muy inconveniente que sea. El padre de Miguel hizo un gesto de desdén. Esto es ridículo. Hemos enviado anuncios. La fusión entre nuestras empresas. No se puede enterrar el amor verdadero, por muy inconveniente que sea. El padre de Miguel hizo un gesto de desdén. Esto es ridículo. Hemos enviado anuncios. La fusión entre nuestras empresas. Nunca se trató de amor para ti, ¿verdad, papá? Interrumpió Miguel. Siempre fueron negocios. De apariencias. De lo que pensaran los demás. Con el rabillo del ojo, vi a Lucía dar un pequeño paso al frente, arrastrada a su pesar por este drama familiar. El dolor en su rostro daba paso a algo más, curiosidad, tal vez. O esperanza. Cuando le conté a Carolina sobre Lucía, sobre lo que pasó, continuó Miguel, lo entendió. Porque tiene su propia historia, su propia persona que se vio obligada a dejar atrás. Carolina asintió, con un destello de viejo dolor cruzando sus hermosos rasgos. Mis padres tampoco lo aprobaron. Antecedentes equivocados, profesión equivocada. Un fotógrafo sin apellido. Todo empezaba a encajar. No se trataba solo de la rebelión de Miguel. Era una postura cuidadosamente orquestada contra las barreras invisibles que habían moldeado todas sus vidas. Así que hicimos un plan, dijo Miguel, mirando directamente a Lucía. Anunciamos nuestro compromiso para complacer a nuestras familias. Empezamos a planear esta fiesta.
pero nunca iba a ser lo que esperaban. El rostro de su padre se puso rojo, alarmante. No avergonzarás a esta familia. No estoy avergonzando a nadie, interrumpió Miguel. Solo estoy siendo sincero por fin. Y la verdad es que he sido miserable todos los días desde que dejé que me convencieras de alejarme de la mujer que amo. La emoción cruda en su voz me dio escalofríos. Pude ver el impacto de sus palabras en la sala. Algunos invitados parecían incómodos, pero otros parecían conmovidos. La fachada social, cuidadosamente cuidada, se estaba resquebrajando, revelando la confusa verdad humana que se escondía debajo. Lucía permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Lo que fuera que sintiera, ira, amor, confusión, esperanza, lo guardaba en su corazón. Después de todo lo que había pasado, no iba a ponérselo fácil. ¿Así que todo esto fue una trampa? Preguntó finalmente, con voz firme a pesar de las emociones que sabía que se agitaban bajo la superficie. ¿Invitaste a toda esta gente aquí para... ¿qué exactamente? ¿Hacer un gesto grandioso? ¿Demostrar algo? La pregunta flotaba en el aire. A nuestro alrededor, la multitud se había quedado inquietantemente silenciosa, pendiente de cada palabra de este drama que se desarrollaba. Algunos parecían incómodos, removiéndose en sus zapatos caros y ajustándose sus relojes de diseñador. Otros se inclinaban hacia adelante, ávidos de espectáculo. La verdadera emoción era rara en estos círculos, donde todo solía estar tan cuidadosamente controlado. Miguel respiró hondo. No, ese no era el plan. No al principio. Miró a Carolina, quien le dedicó un gesto alentador. El plan era anunciar que el compromiso se cancelaba. Decirles a todos que habíamos decidido seguir nuestros corazones en lugar de las expectativas de nuestras familias. Pero entonces Ana me dijo que habías vuelto a la ciudad, añadió Carolina, acercándose a Lucía. Dijo que nunca dejaste de amarlo, incluso después de todo. Un destello de traición cruzó el rostro de Lucía al mirar a Ana, quien articuló lo siento desde el otro lado de la habitación. Sentimientos privados hechos públicos, otra violación de la confianza. No tenías derecho, dijo Lucía, con la voz apenas por encima de un susurro. El padre de Miguel eligió ese momento para intervenir, interponiéndose entre ellos con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar cualquier situación. Esto ya ha ido demasiado lejos, anunció. Invitados, les pedimos disculpas por este drama inesperado. Si pasan al comedor, la cena se servirá mientras mi hijo y yo conversamos en privado. Pero Miguel se mantuvo firme. Se acabaron las conversaciones privadas, papá. Se acabaron los secretos. Se acabaron los disimulos. Se giró hacia la multitud. Mi padre amenazó con aislarme por completo si no terminaba con Lucía. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Dijo que haría lo mismo con el negocio de su familia. El público se quedó atónito. El rostro del padre de Miguel se endureció, con un brillo peligroso en los ojos. Están armando un escándalo, advirtió en voz baja. Piensen bien lo que hacen. La tensión en la sala era palpable. Años de dinámicas de poder, expectativas sociales y control familiar se ponían en tela de juicio delante de todos. Observé cómo la madre de Miguel volvía a entrar en la habitación, pálida pero serena, y ocupaba su lugar junto a su marido. Un frente unido, incluso ahora. Lucía dio un paso hacia la puerta. No debería estar aquí. Su voz estaba tensa por la emoción. Esta ya no es mi lucha. Por favor, dijo Miguel, y la desesperación en esa palabra la detuvo. Por favor, solo escucha. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero hay algo que no sabes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, desgastado por los bordes como si lo hubieran tocado muchas veces. Escribí esto el día después de que rompimos. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces. Lucía miró el papel, sin alcanzarlo. Su expresión era una compleja mezcla de dolor, anhelo y miedo. ¿Qué es?, preguntó finalmente. La verdad, dijo Miguel simplemente. Todo lo que tenía demasiado miedo de decir ese día. Todo lo que he querido decirte desde entonces. La sala entera pareció contener la respiración. Incluso el padre de Miguel se había quedado en silencio, observando a su hijo con una expresión indescifrable. Lucía dudó, con la mano a medio extender hacia la carta. Una vez rota la confianza, no se repara fácilmente. Pude ver la batalla en sus ojos, el deseo de saber luchando contra el miedo a ser lastimada de nuevo. Lo que sea que contenga esa carta, dijo finalmente, con la voz más fuerte, podrías habérmelo dado hace meses. Sabías dónde vivía. Sabías mi número. Miguel asintió, aceptando la acusación. Tienes razón.
Fui un cobarde entonces, y quizá todavía lo sea. Pero a veces hace falta perderlo. Y haz mi número. Miguel asintió, aceptando la acusación. Tienes razón. Fui un cobarde entonces, y quizá todavía lo sea. Pero a veces hace falta perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. Echó un vistazo a la ornamentada habitación, a las lámparas de araña de cristal y a los costosos arreglos florales. Nada de esto importa sin ti. Su padre se burló en voz alta. Basta de melodrama. Hijo, tienes responsabilidades. ¿Responsabilidades? Fue Lucía quien interrumpió, sorprendiendo a todos. La serena dignidad que había mantenido toda la noche dio paso a algo más feroz. De eso se trata todo esto para ti, ¿no? La responsabilidad de tu hijo con tu apellido. Con tu negocio. Con tu posición social. Dio un paso hacia el padre de Miguel, con la barbilla levantada. ¿Pero qué hay de su responsabilidad consigo mismo? ¿Con su propia felicidad? El rostro del hombre mayor se sonrojó de ira. No sabes nada de nuestra familia ni de nuestros valores. Sé que tu hijo dejó de sonreír el día que cumplió tus expectativas, replicó Lucía. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Ricardo Rivera. Nadie. Carolina se acercó a Lucía, formándose una alianza inesperada. Tiene razón. Conozco a Miguel de toda la vida, y nunca lo había visto tan desdichado como en estos últimos meses. La madre de Miguel dio un paso al frente, su elegante vestido crujiendo en el silencio. Esperaba que estuviera junto a su esposo, que presentara ese frente unido que siempre habían mostrado al mundo. En cambio, se detuvo a medio camino entre su esposo y su hijo. Ricardo, dijo en voz baja, quizás deberíamos escuchar. La sorpresa en el rostro de su esposo reflejaba lo que sentían todos en la sala. Elena Rivera nunca había discrepado públicamente con su esposo. Ni una sola vez en sus 30 años de matrimonio. Elena, advirtió en voz baja, el padre de Miguel eligió ese momento para intervenir, interponiéndose entre ellos con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar cualquier situación. Esto ya ha ido demasiado lejos, anunció. Invitados, les pedimos disculpas por este drama inesperado. Si pasan al comedor, la cena se servirá mientras mi hijo y yo conversamos en privado. Pero Miguel se mantuvo firme. Se acabaron las conversaciones privadas, papá. Se acabaron los secretos. Se acabaron los disimulos. Se giró hacia la multitud. Mi padre amenazó con aislarme por completo si no terminaba con Lucía. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Dijo que haría lo mismo con el negocio de su familia. El público se quedó atónito. El rostro del padre de Miguel se endureció, con un brillo peligroso en los ojos. Están armando un escándalo, advirtió en voz baja. Piensen bien lo que hacen. La tensión en la sala era palpable. Años de dinámicas de poder, expectativas sociales y control familiar se ponían en tela de juicio delante de todos. Observé cómo la madre de Miguel volvía a entrar en la habitación, pálida pero serena, y ocupaba su lugar junto a su marido. Un frente unido, incluso ahora. Lucía dio un paso hacia la puerta. No debería estar aquí. Su voz estaba tensa por la emoción. Esta ya no es mi lucha. Por favor, dijo Miguel, y la desesperación en esa palabra la detuvo. Por favor, solo escucha. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero hay algo que no sabes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, desgastado por los bordes como si lo hubieran tocado muchas veces. Escribí esto el día después de que rompimos. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces. Lucía miró el papel, sin alcanzarlo. Su expresión era una compleja mezcla de dolor, anhelo y miedo. ¿Qué es?, preguntó finalmente. La verdad, dijo Miguel simplemente. Todo lo que tenía demasiado miedo de decir ese día. Todo lo que he querido decirte desde entonces. La sala entera pareció contener la respiración. Incluso el padre de Miguel se había quedado en silencio, observando a su hijo con una expresión indescifrable. Lucía dudó, con la mano a medio extender hacia la carta. Una vez rota la confianza, no se repara fácilmente. Pude ver la batalla en sus ojos, el deseo de saber luchando contra el miedo a ser lastimada de nuevo. Lo que sea que contenga esa carta, dijo finalmente, con la voz más fuerte, podrías habérmelo dado hace meses. Sabías dónde vivía. Sabías mi número. Miguel asintió, aceptando la acusación. Tienes razón. Fui un cobarde entonces, y quizá todavía lo sea. Pero a veces hace falta perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. Echó un vistazo a la ornamentada habitación,
a las lámparas de araña de cristal y a los costosos arreglos florales. Nada de esto importa sin ti. Su padre se burló en voz alta. Basta de melodrama. Hijo, tienes responsabilidades. ¿Responsabilidades? Fue Lucía quien interrumpió, sorprendiendo a todos. La serena dignidad que había mantenido toda la noche dio paso a algo más feroz. De eso se trata todo esto para ti, ¿no? La responsabilidad de tu hijo con tu apellido. Con tu negocio. Con tu posición social. Dio un paso hacia el padre de Miguel, con la barbilla levantada. ¿Pero qué hay de su responsabilidad consigo mismo? ¿Con su propia felicidad? El rostro del hombre mayor se sonrojó de ira. No sabes nada de nuestra familia ni de nuestros valores. Sé que tu hijo dejó de sonreír el día que cumplió tus expectativas, replicó Lucía. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Ricardo Rivera. Nadie. Carolina se acercó a Lucía, formándose una alianza inesperada. Tiene razón. Conozco a Miguel de toda la vida, y nunca lo había visto tan desdichado como en estos últimos meses. La madre de Miguel dio un paso al frente, su elegante vestido crujiendo en el silencio. Esperaba que estuviera junto a su esposo, que presentara ese frente unido que siempre habían mostrado al mundo. En cambio, se detuvo a medio camino entre su esposo y su hijo. Ricardo, dijo en voz baja, quizás deberíamos escuchar. La sorpresa en el rostro de su esposo reflejaba lo que sentían todos en la sala. Elena Rivera nunca había discrepado públicamente con su esposo. Ni una sola vez en sus 30 años de matrimonio. Elena, advirtió en voz baja. Hace 3 meses, cometí el mayor error de mi vida, dijo Miguel, con la voz ligeramente quebrada. Dejé que el miedo, la duda y las expectativas de los demás se interpusieran entre la mujer que amo más que a nada en este mundo y yo. Su madre negaba con la cabeza, su rostro era una máscara de incredulidad e ira. Pero Miguel no la miraba. Cruzaba la habitación, con el micrófono aún en la mano, acercándose con paso firme a Lucía. Todos se rieron de ella, dijo. Susurraban a sus espaldas. Decían que no pertenecía a mi mundo. Se detuvo justo frente a ella. Pero la verdad es que ella es mi mundo. Y yo no pertenezco a ningún otro lugar donde ella no esté. Se oyeron jadeos. Alguien dejó caer un vaso. La madre de Miguel se dio la vuelta y salió, y su padre corrió tras ella. Pero Miguel no pareció darse cuenta ni importarle. No sé si podrás perdonarme, le dijo en voz baja Lucía, aunque el micrófono transmitió sus palabras a cada rincón de la atónita sala. No sé si lo merezco. Pero sí sé que te amo, y siempre lo haré. Lo que sucedió después lo cambiaría todo, no solo para Lucía y Miguel, sino para todos los que lo presenciaron. El momento que se desarrolló se convertiría en la historia que la gente contaría durante años, el momento en que todo lo que creían saber sobre el amor, el coraje y lo que realmente importa se puso patas arriba. Lucía miró a Miguel, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. La habitación a su alrededor pareció desvanecerse mientras se quedaban paralizados en ese momento de la verdad. Contuve la respiración, como todos los demás en ese salón de recepción. Ya no se trataba solo de 2 personas, se trataba de enfrentarse a los muros invisibles que la sociedad construye entre nosotros. Me dejaste, dijo finalmente Lucía, su voz apenas por encima de un susurro, pero de alguna manera se escuchó a través del silencio. Los elegiste a ellos en lugar de a nosotros. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con meses de dolor. Miguel se estremeció como si lo hubiera golpeado. El dolor en su rostro era crudo, sin filtro, nada que ver con el heredero sereno de una fortuna que todos estaban acostumbrados a ver. Lo hice, admitió, sin defenderse ni excusarse. Fui un cobarde. Alguien entre la multitud se burló. Me giré y vi al tío de Miguel sacudiendo la cabeza con disgusto. Junto a él, su tía ya tecleaba frenéticamente en su teléfono, sin duda difundiendo la noticia del escándalo que se estaba desatando. Pero no es por eso que te invité a venir esta noche, continuó Miguel, acercándose un paso a Lucía. Ella retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. No me invitaste tú. Fue Ana. Miró a la prima de Miguel, a quien su madre regañaba con susurros ásperos. La confusión se reflejó en el rostro de Miguel, pero luego comprendió. Ana, gritó, sin apartar la vista de Lucía. ¿Trajiste a Lucía esta noche? Ana enderezó los hombros, a pesar de que su madre la sujetaba del brazo. Sí, dijo con claridad. Porque alguien tenía que arreglar lo que estaba roto. Las piezas empezaron a encajar. No se trataba solo de una decisión impulsiva de Miguel. Había un plan, uno que no todos conocían. El padre de Miguel regresó solo a la habitación, con el rostro nublado.
Caminó hacia su hijo con determinación. Ya basta de este espectáculo, susurró. Te estás avergonzando a ti mismo y a esta familia. Pero en lugar de acobardarse, Miguel se irguió. No, papá. Por primera vez, no me estoy avergonzando. He pasado toda mi vida intentando ser quien querías que fuera. El hijo perfecto. El sucesor ideal. He sonreído a la gente adecuada, me he unido a los clubes adecuados, he salido con las mujeres adecuadas. Y nunca me he sentido tan miserable. Las exclamaciones de asombro recorrieron a la multitud. Esta no era la imagen cuidadosamente cuidada de unidad familiar que los Rivera habían mantenido durante generaciones. Esta era una verdad confusa e incómoda. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años? Continuó Miguel, dirigiéndose a su padre, pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, y me dijiste que nuestro apellido era nuestro bien más preciado? Te creí. Protegí ese apellido. Viví para él. Hasta que conocí a alguien que me demostró que un nombre son solo letras si no hay amor detrás. La expresión de Lucía se suavizó un poco, pero permaneció donde estaba. Este momento no se trataba solo de perdón, se trataba de algo más profundo, más fundamental. Las invitaciones que recibieron, dijo Miguel dirigiéndose a la sala, no eran para una boda. Murmullos de confusión se extendieron como la pólvora. Los invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Si no era una boda, ¿qué los había traído allí esta noche? ¿Para qué era este elaborado montaje? Esta reunión, dijo Miguel, con la voz cada vez más fuerte, se suponía que era una fiesta de compromiso. Mi compromiso con Carolina Mendoza. Al mencionar su nombre, una hermosa mujer con un elegante vestido azul se adelantó desde una de las mesas auxiliares. La reconocí al instante, la hija de otra familia adinerada, alguien que había estado en el círculo social de Miguel durante años. Alguien a quien sus padres aprobarían sin dudarlo. Carolina caminó hacia el centro de la sala, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. El sonido resonó en el silencio atónito. Pero en lugar de parecer avergonzada o molesta, sonreía, una pequeña sonrisa cómplice. Miguel y yo nos conocemos desde niños, dijo Carolina, dirigiéndose a la multitud con la naturalidad de quien está acostumbrada a llamar la atención. Nuestras familias nos han estado impulsando a unirnos durante años. La pareja perfecta, decían. Los orígenes adecuados, los contactos adecuados, todo adecuado. Se giró para mirar a Lucía, y no había malicia en sus ojos. Pero hay algo que no entendieron. No se puede forzar el amor. Y no se puede enterrar el amor verdadero, por muy inconveniente que sea. El padre de Miguel hizo un gesto de desdén. Esto es ridículo. Hemos enviado anuncios. La fusión entre nuestras empresas. Para ti nunca fue una cuestión de amor, ¿verdad, papá? Interrumpió Miguel. Siempre fueron negocios. De apariencias. De lo que pensaran los demás. Con el rabillo del ojo, vi a Lucía dar un pequeño paso al frente, arrastrada a este drama familiar a su pesar. El dolor en su rostro estaba dando paso a algo más, curiosidad, tal vez. O esperanza. Cuando le conté a Carolina sobre Lucía, sobre lo que pasó, continuó Miguel, lo entendió. Porque tiene su propia historia, su propia persona que se vio obligada a dejar atrás. Carolina asintió, con un destello de antiguo dolor reflejado en sus hermosos rasgos. Mis padres tampoco lo aprobaron. Origen equivocado, profesión equivocada. Un fotógrafo sin apellido. Todo empezaba a encajar. No se trataba solo de la rebelión de Miguel. Era una postura cuidadosamente orquestada contra las barreras invisibles que habían moldeado sus vidas. Así que hicimos un plan, dijo Miguel, mirando directamente a Lucía. Anunciamos nuestro compromiso para complacer a nuestras familias. Empezamos a planear esta fiesta. Pero nunca iba a ser lo que esperaban. El rostro de su padre se había sonrojado de forma alarmante. No avergonzarás a esta familia. No estoy avergonzando a nadie, interrumpió Miguel. Solo estoy siendo sincero por fin. Y la verdad es que he sido miserable cada día desde que dejé que me convencieras de alejarme de la mujer que amo. La emoción cruda en su voz me dio escalofríos. En la sala, pude ver el impacto de sus palabras. Algunos invitados parecían incómodos, pero otros parecían conmovidos. La fachada social, cuidadosamente cuidada, se estaba resquebrajando, revelando la confusa verdad humana que se escondía debajo. Lucía permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Lo que fuera que sintiera, ira, amor, confusión, esperanza, lo guardaba en su corazón. Después de todo lo que había pasado, no iba a ponérselo fácil. ¿Así que todo esto fue una trampa?, preguntó finalmente, con voz firme a pesar de las emociones que sabía que se agitaban bajo la superficie.
Invitaste a toda esta gente aquí para... ¿Qué exactamente? ¿Hacer algún gesto importante? ¿Demostrar algo? La pregunta quedó flotando en el aire. A nuestro alrededor, la multitud se había vuelto inquietantemente silenciosa, atenta a cada palabra de este drama que se desarrollaba. Algunos parecían incómodos, removiéndose en sus zapatos caros y ajustándose sus relojes de diseñador. Otros se inclinaban hacia adelante, ávidos de espectáculo. La verdadera emoción era rara en estos círculos, donde todo solía estar tan cuidadosamente controlado. Miguel respiró hondo. No, ese no era el plan. No al principio. Miró a Carolina, quien le dedicó un gesto alentador. El plan era anunciar que el compromiso se cancelaba. Decirles a todos que habíamos decidido seguir nuestros corazones en lugar de las expectativas de nuestras familias. Pero entonces Ana me dijo que habías vuelto a la ciudad, añadió Carolina, acercándose a Lucía. Dijo que nunca dejaste de amarlo, incluso después de todo. Un destello de traición cruzó el rostro de Lucía al mirar a Ana, quien articuló lo siento desde el otro lado de la sala. Sentimientos privados hechos públicos, otra violación de la confianza. No tenías derecho, dijo Lucía, con la voz apenas por encima de un susurro. El padre de Miguel eligió ese momento para intervenir, interponiéndose entre ellos con la confianza de un hombre acostumbrado a controlar cualquier situación. Esto ya ha ido demasiado lejos, anunció. Invitados, les pedimos disculpas por este drama inesperado. Si pasan al comedor, la cena se servirá mientras mi hijo y yo conversamos en privado. Pero Miguel se mantuvo firme. Se acabaron las conversaciones privadas, papá. Se acabaron los secretos. Se acabaron los disimulos. Se giró hacia la multitud. Mi padre amenazó con aislarme por completo si no terminaba con Lucía. Dijo que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en esta ciudad. Dijo que haría lo mismo con el negocio de su familia. El público se quedó atónito. El rostro del padre de Miguel se endureció, con un brillo peligroso en los ojos. Están armando un escándalo, advirtió en voz baja. Piensen bien lo que hacen. La tensión en la sala era palpable. Años de dinámicas de poder, expectativas sociales y control familiar se ponían en tela de juicio delante de todos. Observé cómo la madre de Miguel volvía a entrar en la habitación, pálida pero serena, y ocupaba su lugar junto a su marido. Un frente unido, incluso ahora. Lucía dio un paso hacia la puerta. No debería estar aquí. Su voz estaba tensa por la emoción. Esta ya no es mi lucha. Por favor, dijo Miguel, y la desesperación en esa palabra la detuvo. Por favor, solo escucha. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice. Pero hay algo que no sabes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado, desgastado por los bordes como si lo hubieran tocado muchas veces. Escribí esto el día después de que rompimos. Lo he llevado conmigo todos los días desde entonces. Lucía miró el papel, sin alcanzarlo. Su expresión era una compleja mezcla de dolor, anhelo y miedo. ¿Qué es?, preguntó finalmente. La verdad, dijo Miguel simplemente. Todo lo que tenía demasiado miedo de decir ese día. Todo lo que he querido decirte desde entonces. Toda la sala pareció contener la respiración. Incluso el padre de Miguel se había quedado en silencio, observando a su hijo con una expresión indescifrable. Lucía dudó, con la mano a medio extender hacia la carta. Una vez rota la confianza, no se repara fácilmente. Pude ver la batalla en sus ojos, el deseo de saber luchando contra el miedo a ser lastimada de nuevo. Lo que sea que contenga esa carta, dijo finalmente, con la voz más fuerte, podrías habérmelo dado hace meses. Sabías dónde vivía. Sabías mi número. Miguel asintió, aceptando la acusación. Tienes razón. Fui un cobarde entonces, y quizá todavía lo sea. Pero a veces hace falta perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. Echó un vistazo a la ornamentada habitación, a las lámparas de araña de cristal y a los costosos arreglos florales. Nada de esto importa sin ti. Su padre se burló en voz alta. Basta de melodrama. Hijo, tienes responsabilidades, responsabilidades. Fue Lucía quien interrumpió, sorprendiendo a todos. La serena dignidad que había mantenido toda la noche dio paso a algo más feroz. Eso es todo lo que esto ha significado para ti, ¿verdad? La responsabilidad de tu hijo con tu apellido. Con tu negocio. Con tu posición social. Dio un paso hacia el padre de Miguel, con la barbilla levantada. ¿Pero qué hay de su responsabilidad consigo mismo? Con su propia felicidad. El rostro del hombre mayor se sonrojó de ira. No sabes nada de nuestra familia ni de nuestros valores.
Sé que tu hijo dejó de sonreír el día que cumplió tus expectativas, replicó Lucía. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie le hablaba así a Ricardo Rivera. Nadie. Carolina se acercó a Lucía, formándose una alianza inesperada. Tiene razón. Conozco a Miguel de toda la vida, y nunca lo había visto tan desdichado como en estos últimos meses. La madre de Miguel dio un paso al frente, con su elegante vestido crujiendo en el silencio. Esperaba que apoyara a su esposo, que presentara ese frente unido que siempre habían mostrado al mundo. En cambio, se detuvo a medio camino entre su esposo y su hijo. Ricardo, dijo en voz baja, quizás deberíamos escuchar. La sorpresa en el rostro de su esposo reflejaba lo que sentían todos en la sala. Elena Rivera nunca había discrepado públicamente con su esposo. Ni una sola vez en sus 30 años de matrimonio. Elena, advirtió en voz baja. Ella lo miró fijamente. He visto sufrir a nuestro hijo durante meses. He escuchado tus razones, tus explicaciones sobre lo que es mejor para la familia. Pero míralo, Ricardo. Señaló a Miguel, que observaba a su madre con algo parecido a la esperanza en los ojos. Míralo de verdad. La tensión en la sala cambió, crepitando con nuevas posibilidades. Viejas alianzas se rompían, otras nuevas se formaban, mientras todos presenciaban cómo la fachada cuidadosamente construida de esta familia se derrumbaba en tiempo real. Miguel le tendió la carta a Lucía de nuevo. Por favor, dijo simplemente. Después de esto, si aún quieres irte, lo entenderé. Te dejaré ir. Esta vez de verdad. La vulnerabilidad en su voz conmovió a Lucía. Pude notarlo en la suavidad de su expresión, el ligero temblor de su labio inferior. Extendió la mano hacia la carta, rozando los dedos con los de él. Pero antes de que pudiera tomarla, las puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo que sobresaltó a todos. Un hombre estaba en la puerta, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Observó a la multitud frenéticamente hasta que sus ojos se posaron en Carolina. «David», susurró Carolina, palideciendo. El hombre, David, entró en la sala, ignorando las miradas confusas de los invitados. «No podía dejar que hicieras esto», dijo, y su voz resonó en la silenciosa sala. «No podía dejar que sacrificaras tu felicidad por un asunto de negocios». Por un instante, nadie se movió. Entonces Carolina esbozó una sonrisa tan genuina, tan radiante, que transformó todo su rostro. «Viniste», susurró. «Claro que vine». La mirada de David no se apartó de la suya, como si la sala llena de gente rica y poderosa que lo juzgaba no importara en absoluto. «Te amo». Palabras sencillas. Las más sencillas. Y, sin embargo, tenían más poder que todos los negocios y contactos sociales en esa sala juntos. Miguel se giró hacia Lucía, aún sosteniendo la carta entre ellos. «Eso es lo que yo también he intentado decir. De eso se ha tratado toda esta noche». Señaló a Carolina y David. «Todos merecemos esa oportunidad. De elegir el amor por encima de las expectativas». Lucía finalmente tomó la carta y la desdobló con cuidado. Mientras leía, las lágrimas le llenaron los ojos, derramándose silenciosamente por sus mejillas. La sala esperó, conteniendo la respiración. «Ibas a venir a por mí», dijo finalmente, mirando a Miguel con asombro. «Ese día. Escribiste que habías cambiado de opinión, que les ibas a decir a tus padres que no podías vivir sin mí». Miguel asintió, con los ojos brillantes. «Iba de camino a tu apartamento cuando llamó mi padre. Me dijo que el préstamo comercial de tu padre había sido denegado misteriosamente. Que la solicitud de empleo de tu madre había sido rechazada. Me dejó claro que eso era solo el principio». Lucía se llevó la mano a la boca. «Mis padres nunca me lo dijeron». «No lo harían», dijo Miguel con dulzura. «No querían que te culparas». El padre de Miguel dio un paso al frente, pero esta vez, su esposa le puso una mano en el brazo para contenerlo. «Ricardo», dijo con firmeza. «Basta». Algo en su tono lo hizo detenerse. «Pensé que te estaba protegiendo a ti y a tu familia», continuó Miguel, dirigiéndose solo a Lucía. «Pero lo único que hice fue lastimarlos a todos, incluyéndome a mí mismo». Pasó un largo momento entre ellos, lleno de palabras no dichas y recuerdos compartidos. Entonces Lucía le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «No podemos volver atrás», dijo en voz baja. «Han pasado demasiadas cosas». El rostro de Miguel se ensombreció, pero asintió, aceptando su decisión. Pero Lucía no había terminado. «No podemos volver atrás», repitió. «Pero tal vez podamos empezar de nuevo. Construir algo nuevo. Algo que nos pertenezca, no a expectativas,
tradiciones o apellidos. La esperanza que se dibujó en el rostro de Miguel fue como ver salir el sol tras una noche interminable. A su alrededor, la fiesta se transformaba en algo completamente distinto a lo planeado. David había cruzado la sala para tomar la mano de Carolina. La madre de Miguel le hablaba en voz baja pero intensa a su padre, cuya rigidez se suavizaba poco a poco con sus palabras. Ana sonreía entre lágrimas, viendo a su primo recuperar la felicidad. No todos lo aprobaban, podía ver las miradas de desaprobación, los juicios susurrados. El cambio nunca llega sin resistencia. Pero en ese momento, nada de eso pareció importar. Cuando Miguel abrazó a Lucía y ella apoyó la cabeza en su pecho, me di cuenta de que estaba presenciando algo excepcional y precioso. No solo una historia de amor, sino un momento de valentía. Un recordatorio de que a veces el camino más difícil es el que más vale la pena recorrer. Todos se habían reído de ella, la chica que se atrevió a creer que pertenecía a su mundo. Pero al final, no había necesitado encajar en el mundo de nadie. Había creado una nueva, construida sobre algo más fuerte que el estatus social o los apellidos. Construida sobre el amor, el tipo de amor que es lo suficientemente valiente como para resistir el juicio. El tipo por el que vale la pena luchar.